4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4, vamos a leer el verso 4. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, verso 4 y 5: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Diga gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: hermano, déjeme oír la palabra. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Bien. Entonces estamos hablando de la unidad. Amén. Una de las unidades que Dios tiene en su iglesia. Acuérdense que Efesios habla de 3 clases de unidades. La primera unidad es la unidad de la fe, la segunda es la unidad del espíritu y la tercera es la unidad del cuerpo. Gloria a Dios. La tercera, la unidad del cuerpo. Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Verso 3. Y los 2 versos que leímos entonces nos regalan 7 elementos. ¿Cuántos? 7 elementos que harán fácil, que harán posible que haya esa unidad. Amén. 7 elementos bien importantes que hablan de esa unidad. Entonces el verso 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. El 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Entiéndase que no dice un Dios y un Padre, sino un Dios y Padre. O sea que Dios es el Padre. ¿Y quién es Dios? Dios es el Espíritu Santo. Así que Dios, el Padre y el Espíritu Santo son una sola cosa. ¿Va conmigo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que no nos embolatemos en la fe. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ok. Entonces hay aquí 7 elementos. ¿Cuáles son? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Esos 7 elementos están dados a la iglesia para que la iglesia viva en unidad. ¿En unidad de qué? Del Espíritu. Amén. En unidad del Espíritu. Acuérdense que vimos una gráfica del tabernáculo de Moisés, de cómo las tablas, las 20 tablas del costado y las 6 tablas de los frentes se unían por una vara transversal invisible. ¿Se acuerdan? Se unían por una vara transversal invisible. En realidad eran 4 varas. Amén. En realidad eran 4 varas, pero había una de esas varas que era invisible, que no se veía a menos que se descubriera la pared, porque estaba haciendo una unidad interna. Esa vara entonces es la que representa el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros en realidad no se ve. Los espíritus no se ven. ¿Aló? Tenga claro eso, los espíritus no se ven. Porque no tienen forma. Los espíritus no tienen cuerpo. Entonces no se pueden ver ni se pueden tocar. Amén.
Pero en medio de nosotros hay el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Mantener la unidad. Amén. Mantener la unidad. La unidad del cuerpo. Les decía hace unos días atrás que la gran incógnita en el mundo religioso, la gran incógnita, y especialmente en Colombia, de las demás iglesias llamadas cristianas o evangélicas, la gran incógnita de ellos y la pregunta que ellos se hacen a diario, nos lo han confesado. El presidente de la iglesia bautista en Colombia, que es una iglesia de las más antiguas en Colombia, como los adventistas, ellos se preguntan cómo la iglesia pentecostal, siendo la más grande iglesia cristiana en Colombia, porque somos la más grande, teniendo tanta gente, tantos adeptos y tantos pastores, porque no hay ninguna iglesia cristiana que alcance a llegar a más de 1000 pastores. Nosotros tenemos 4500. ¿Aló? Ellos dicen, ¿cómo es? ¿Qué hacen? ¿Qué leyes tienen? ¿Cuál es el reglamento interno para que siendo tantos se mantengan unidos? O sea, tengan un solo cuerpo de gobierno, mantengan la misma doctrina, mantengan la misma fe, el culto es el mismo en todas partes, la predicación es igual, el pentecostalismo se identifica en cualquier parte. Ellos preguntan, ¿cómo es que hacen? La respuesta es, no tiene nada que ver con gobierno humano, es por la unidad del Espíritu. ¿Aló? Por eso el que quiere hacer una división no lo logra y tienes que irse. Él tiene que desmembrarse del cuerpo, porque muchos han tratado de dividir la iglesia, pero no han podido. Entonces, como él no puede, tiene que irse solo. Amén. Porque a la iglesia Dios la ha hecho fuerte en la unidad del Espíritu. Gloria a Dios. El Espíritu Santo que nos encadena como ese cordón umbilical que alimenta al hijo, al feto en el vientre de la madre. Así el Espíritu Santo nos une a nosotros todos en una misma fe, en un mismo cuerpo, en una misma esperanza, en un mismo Señor, en un mismo bautismo y en un mismo Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, miren lo importante que es esto, hermanos. Amén. Entonces, estos 7 elementos nos van a hacer entender cómo es que la iglesia se mantiene unida. Aunque todos somos seres diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes, vestimos diferentes, comemos diferentes, vivimos en sectores diferentes, pero como iglesia mantenemos en unidad. O por lo menos eso es lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que Pablo menciona es un cuerpo. El cuerpo de Cristo es uno. No son muchos cuerpos. Por eso siempre se ha resuelto la pregunta: ¿tiene Dios gente para salvar de todas las iglesias que existen? Hay gente que cree que sí. Pero una vez que usted entiende esto, se va a dar cuenta que no. Porque Dios no tiene iglesias. Dios tiene una iglesia a la que Él llama su cuerpo. ¿Está claro eso? Por eso el que se quiere salvar tiene que pedir a Dios que le muestre cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la verdadera iglesia. Porque iglesias hay muchas. Cuando Jesús vino al mundo y comenzó su ministerio, ya había muchas iglesias, hartas, religiones habían hartas. Ya estaba la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Pero ¿sabe qué dijo Jesús en Mateo 17? Jesús en Mateo 17 dijo: y yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré. O sea, todavía no estaba, pero ya habían iglesias. Lo que estaba diciendo era que las que ya estaban no eran, que la de él apenas la iba a fundar. Eso es importante ponerle cuidado. Y entonces tú vas a Cantares capítulo 6, y Cantares capítulo 6 dice: 60 son las reinas. O sea, las más sobresalientes, las que mandan en el mundo, las que tienen todo el señorío y el poderío, tienen poder político, poder económico. 60 son las reinas. 80 las que están concursando allá, las que están a un paso de ser grandotas. 80 las concubinas y las de garaje sin número. ¿Aló? Y las doncellas sin número. Está hablando de iglesias. Amén. Pero ni las 60, ni las 80, ni las sin número son las de Dios. Así es, amén. Pero, dice, versículo siguiente, pero una, amén, gloria a Dios, es la paloma mía. No está ni en las 60, ni en las 80, ni en las sin número. Está aparte. Está aparte. No se ve casi. Pero una es la paloma mía, la perfecta mía, la que está escondida entre los agujeros de la peña. Amén, amén. ¿Y cuáles son los agujeros de la peña y cuál es la peña? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. ¿Y cuál es el agujero de la peña? De ahí salió la iglesia. Así como de nombre le sacaron su esposa, de el costado de Cristo salió su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A esa iglesia es que Dios la llama su. ¿Está conmigo? Por eso alguna vez yo les enseñaba que la palabra cabeza, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esa palabra siempre estuvo mal interpretada por nosotros, porque creímos que entonces, como el hombre es la cabeza, entonces el hombre es el que manda, el hombre es el que ordena, el hombre es el que le pone el zapato en la nuca a la mujer, porque la mujer tiene que estar sujeta a su marido, y aquí el que mando soy yo. Pues hay necesidad de comenzar a pensar diferente. Amén, amén. Esa palabra cabeza viene de una raíz que se llama kefale. Y kefale no tiene absolutamente, pero nada, lejísimos kilómetros de ver con autoridad, sino con origen. Amén. Entonces, oiga, en Cristo se originó la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, Cristo dio origen a la iglesia y el hombre dio origen a la mujer. Amén. No que el hombre sea autoridad sobre la mujer y que Cristo sea autoridad sobre la iglesia. No, es que el hombre dio origen a la mujer porque de ahí salió, y de Cristo salió la iglesia. Y Dios cabeza de Cristo, porque en Dios se originó en Cristo. ¿No? Alabanzas. Aleluya, gloria a Dios. Mira lo importante de entender la palabra en el hombre que es. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Entonces, ¿el cuerpo de Cristo es quién? La iglesia, no las iglesias. Dios no tiene iglesias, deje claro eso. Y por el contrario, siéntase orgulloso de estar en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Eso necesita usted entenderlo. Usted está en la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ni se le ocurra y menos se sienta orgulloso. ¿Usted dónde va? A la iglesia de Rodrigo Muñoz. Rodrigo Muñoz no tiene iglesia. Así es. Amén. Amén. Yo estoy hoy aquí porque Dios me puso aquí. Mañana no voy a estar. Amén. Y viene otro. Y si ponen aquí a Álvaro Torres, menos. Uy, nos tocó Álvaro Torres, gloria a Dios. Ahora sí. No, Señor. Esta no es la iglesia ni de Álvaro Torres, ni de Rodrigo Muñoz, ni de Fernando López, ni de Argelino Camacho. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que nos debe hacer sentir bien. ¿Aló? Eso es lo que nos tiene que hacer sentir bien, porque de esta iglesia Él es la cabeza. Nosotros no podemos pensar como piensa el mundo religioso. El mundo religioso se siente orgulloso de su razón social. Se siente orgulloso de su líder. Entonces, ¿usted dónde va? Casa sobre la roca, Darío Silva Silva. Y para ellos eso es lo máximo. Y usted, señor, yo voy a la iglesia del millón. Enrique Gómez. Si ellos son capaces de decirlo con orgullo, imagínense cuando le pregunten a usted. Yo voy a la iglesia del Dios verdadero, a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que el cristiano tiene que pensar. Así. Y no se puede sentir el cristiano pentecostal por debajeado, porque nosotros no competimos con estructuras físicas. Así es. Amén. Amén. ¿Aló? O sea, usted no ve a la iglesia pentecostal pensando en construir megas templos, megas iglesias, con lujos de detalles, con datáfono, con de todo, con circuito cerrado, y usted llega pues y usted dice, ahora sí me siento bien aquí, es donde yo me merezco estar. ¿Y de qué te sirve de que tu silla tenga calefacción, tenga aire acondicionado, tenga reclinación, que tenga audífono ahí para que pongas la conexión de audífono para que entonces el que sabe hablar inglés le llega ahí el mensaje de una vez ya traducido al inglés y todo? ¿De qué te sirve si no eres salvo? O sea, si eso es lo que cuenta, el Señor es lo peor que pudo haberle pasado al mundo, porque el Señor, el Salvador del mundo, nació en un pesebre. Se desarrolló y se crió en una carpintería. Y cuando ya fue adulto dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, el Creador del universo, no tiene donde recostar la cabeza. Aló. Y si usted ve la historia, porque aquí hay que conocer la historia, si usted ve la historia de la iglesia primitiva, o sea, los primeros 400 años de la iglesia, nunca hubo un templo. Los hermanos se reunían en las salitas de las casas, en las cuevas, en las cavernas. En la época de las catacumbas, la iglesia se reunía en las alcantarillas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que somos la iglesia del Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Eso es lo importante. A nosotros no nos hace iglesia el lugar, nos hace iglesia la fe. Nos hace iglesia la doctrina y nos hace iglesia el espíritu que tenemos. ¿Está conmigo? Aleluya. Entonces, ese cuerpo del que Pablo está hablando, de ese cuerpo, Cristo, y aquí es donde está lo grande de esto, Cristo es la cabeza. Por eso a nosotros ni se nos mueve un pelo. ¿Y usted dónde es? Enrique Gómez. Darío Silva.
el apóstol Cañas. ¿Y usted de dónde? Jesucristo. Dice, de este cuerpo Cristo es la cabeza. Nuestra cabeza no es mortal. ¿De qué le sirve que sea Cañas, que sea Gómez, que sea Darío, que sea el viejito Francisco? ¿De qué le sirve? Mañana se le muere. Y hay que encontrar otro mocoso ahí. Nosotros tenemos una cabeza eternamente encarcelada. Y la gloria a Dios. Es importante, hermano, es importante. Yo no estoy, ni tengo el mínimo interés, ni el negro de esta uña de desvirtuar ninguna religión ni ninguna iglesia. Yo lo que sí tengo es todo el interés de que usted entienda en quién está usted. Amén. Así es. ¿Aló? Amén. Eso es lo que yo quiero, que usted entienda en quién está, a quién usted cree y a quién usted sigue. Y eso hará la diferencia entre lo uno y lo otro. Amén. Amén. Hará la diferencia entre lo uno y lo otro. Por eso Pablo en esos 7 elementos va a decir todo lo que es la iglesia, lo que la iglesia hace, lo que la iglesia cree, lo que la iglesia vive. Amén. En esos 7 elementos. Entonces de ese cuerpo Cristo es la cabeza. Y cada creyente en Cristo, amén, es miembro de ese cuerpo. Amén. Por eso aquí no hay uno más importante que otro. Amén. Dígame, ¿qué miembro de su cuerpo es más importante? ¿Cuál es el más importante? La cabeza. El corazón. ¿Aló? La cabeza funciona todo. ¿Ah? La cabeza funciona todo el tiempo. ¿Usted está seguro de eso? Si usted tiene cabeza y cuerpo y no tiene corazón, pues entonces le saldría el himno que dice, ni tiene cuerpo ni tiene corazón. Aleluya. ¿Estamos? No, lo que la Biblia quiere es que usted entienda que todos somos importantes en este mundo. ¿No? Somos importantes en este tiempo. Por eso el mandamiento es amaos los unos a los otros. Amén. El mandamiento es tengan paciencia con el hermano débil en la fe. Sí, amén, amén. Amén. Yo empiezo a pensar que mi hermano hace parte del cuerpo mío. Hablando del cuerpo de Cristo. Yo tengo que tener paciencia con él. Amén. Que vino oliendo a pucho, hermano, venga. Por favor. Tengo que tener paciencia con él, hermano. Vea, la Biblia dice. Pero si yo vine a ver, lo saco patadas. ¿Aló? ¿Qué necesito yo cuando yo la embarre? ¿Aló? Que usted me tienda la mano. Pues yo ahora digo, no se preocupe, estamos con usted. Vamos a orar, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a ayudar. Ese debe ser el ejercicio del uno con el otro. Admitan el débil en la fe. Ténganle paciencia, ayúdenlo, levántenlo. Sí, amén. Porque somos miembros los unos de los otros, somos su cuerpo. Pregunto, ¿algún miembro de su cuerpo ha fallado alguna vez? ¿Sí? Por ejemplo, usted coge un martillo. Esta mano coge un martillo, aquí coge una puntilla y va a clavar la puntilla, pero esta mano se equivocó. ¡Pah! Y le pegó por aquí. ¿Usted qué hace con esta mano? Ay, la meta de la olla, espérese, ahora la voy a dejar ahí una hora para que aprenda. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer?
consentir este que está herido y para la próxima tener más puntería. ¿Sí o no? ¿Ah? Y no he visto yo, a menos que esté loco, que esté de la teja, que esté mal psicológicamente, no he visto yo a alguien que se ponga a pelear con algún miembro de su cuerpo. Bueno, excepto a veces las mujeres, no tanto que pelean, sino que viven a disgusto. Es que esta nariz de tomate que tengo. Y entre más se miran al espejo, más nariz de tomate tienen. Amén. Entonces por eso ellas se mandan a hacer operaciones. Oía yo en estos días una señora que estaba presentando por la televisión que tenía 45 operaciones. Yo decía, Dios mío, ¿no? Uno con una mujer de esas, ¿para qué? No hay nada de lo que ella era. O sea, por donde uno la agarra es plástico. Amén. Por donde la agarra usted es plástico. Amén. A la mujer de pronto le pasa un poquito eso, pero es más por su vanidad. Amén. Pero lo normal, lo inteligente es que usted no se ponga a pelear ni con sus pies, ni con sus manos, ni con sus ojos. A usted le salió una catarata en el ojo y usted se agarra a pelear con el ojo. Esta porquería que no me deja ver bien. No. ¿Cierto que no? Por el contrario, a ese que está enfermo usted trata de cuidarlo, trata de que se le arregle, trata de ver cómo se le pone la medicina. Eso es el ejercicio que Dios quiere que nosotros hagamos cada uno con cada uno, para que entonces se mantenga la unidad del cuerpo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Eso es ser iglesia. Iglesia no es la reunión de un montón de gente, de 30,000 almas en un coliseo, en una mega iglesia, cantando y diciendo lo mismo y chao, hasta luego. Eso no es ser iglesia. Eso es un grupo de personas que se reúnen a profesar una misma alabanza y a cantar una misma canción, pero la iglesia del Señor tiene un propósito en Dios. Amén. Propósito en Dios. Y es que la gloria de Dios se vea en la iglesia en beneficio y en sanidad de las naciones. Amén. ¿Está conmigo? Es así de sencillo. Por eso la iglesia necesita estar sana. Sigo diciendo entonces, cada creyente es miembro del mismo cuerpo, es decir, de la misma iglesia, según 1 Corintios 12:12, que es donde Pablo dice, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Esta mañana Salomón preguntaba en boca mar adentro, y a propósito de Salomón, ¿qué se hizo? Hizo la payasada y se fue. Escuche, esta mañana Salomón preguntaba, entonces hermano lo digo, en Cristo, en Dios, ¿no existen las mujeres? No, no existen. ¿Aló? O sea, Dios no hace diferencia de sexo. Amén. Para Dios existe un género que se llama el género humano. Por eso Pablo, si tú lees ahí donde estoy parado, 1 Corintios 12:12, entonces Pablo dice, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo, a todos, a hombres y a mujeres. Amén. Amén. Entonces, en cuanto a servir a Dios, Dios no hace distingo Amén. de sexo ni de raza. Existe un ser que se llama hombre. Amén. A ese hombre Dios lo salvó para que le sirva, para que lo glorifique, para que lo predique, para que anuncie al mundo perdido que hay un Dios que salva. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Pablo posteriormente dice, ya en Jesucristo no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Ya no lo hay. Sino que ahora en Cristo todos somos Aleluya. uno. Amén. Diga gloria a Dios. ¿Por qué existen las mujeres en su forma y el hombre en su forma? Porque todavía estamos en la tierra. Amén.
nos necesitamos el uno y el otro. Amén. Pero estoy hablando del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo somos uno. Y entonces tendríamos que decir que ese cuerpo no tiene sexo. Hola. Amén. De ahí que muchos no entienden. Cuando uno predica, cuando uno habla de escatología y uno dice, hermanos, nosotros nos vamos a casar con Jesús. Los hermanos dicen, pues matrimonio a una mujer le suena bien. Y Jesús es varón de guerra. Entonces, Jesús y una mujer está bien, pero nosotros, ¿cómo vamos ahí? Estamos hablando en sentido espiritual. La iglesia es el cuerpo. Amén. Y usted la pregunta es, ¿cómo así? ¿Jesús se va a casar con el cuerpo? No, acuérdese. Efesios 5:22. Maridos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Amén. Ya en el 10 y 26 por ahí, a ver, voy a mirarlo para no pecar. Entonces el 26 dice, 27, a fin de presentarse a sí mismo una. Ese artículo es ¿qué? Femenino. Una iglesia gloriosa, Amén. que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ojo, verso 28. Así también los maridos deben amar a su mujer como a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sigo leyendo porque no he llegado donde quiero llegar. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nosotros somos la carne de Cristo. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso salimos de aquí. ¿Aló? La mujer salió de ahí del hombre, y por eso el hombre pudo decir, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. ¿Aló? Amén. Ese fue el nombre inicial de la mujer, varona, porque era un igual. Eso es lo que significa la ayuda, palabra ayuda idónea, un igual. Y en un contexto hebraico, ojo, que aquí a los hombres les va a doler. No nos va a doler. En un contexto hebraico, o sea, la raíz hebrea para ayuda idónea significa un salvador. Hola. Un salvador. O sea que la mujer es mi salvadora. ¿Sí? Se quedaron mudos. Hola. Escuche, la palabra ayuda idónea, en la mayoría de veces, casi en todas, se le aplica es a Dios. Cuando yo digo, el Señor es mi refugio, estoy diciendo, Él es mi ayuda idónea. Muchachas, ¿cómo se sienten? Ah, pero ese bien sí. Sí, les dolió más a ellas. Por eso es que a la mujer le pasa lo que le pasa, y sobre todo a la mujer colombiana, porque por más que el hombre quiere darle su lugar, ella no. Para ella primero su glamour. ¿Aló? Estaba viendo también en estos días un programa en alguna parte de Europa que las mujeres
se han posicionado de tal manera que el señor que va sentado en la silla, se subió una señora y él va sentado, no hay sillas, él va sentado y dice, por favor, ni lo haga porque vas a hacer el ridículo. Ella no necesita que tú le des la silla, porque ella se ha posicionado como un igual. Eso no está mal, bíblicamente está bien. Eso significa ayuda idónea, un igual. ¿Ya? Pero cuando se lleva ya a una raíz más profunda, significa un salvador. O sea, alguien que me saca del apuro, alguien que me defiende, alguien que me levanta, alguien que me da la mano cuando está caído, un salvador. Pero despertaron, gloria a Dios. Se despertaron 4 mujeres. Las otras siguen en la esclavitud. Les gusta que el marido las patee, amén, y que las tenga siendo sus esclavas. Esa palabra del sexo débil no existe en la Biblia. Y ahí, entonces alguien está por allá diciendo, un Jesús está diciendo, sí, hermano Rodrigo, y entonces, ¿por qué la Biblia dice, tratadla como a vaso más frágil? Ese frágil no quiere decir débil. ¿Aló? Nunca esa expresión quiso decir débil. Científica, psicológica y socialmente está comprobado que la mujer es mucho más fuerte que el hombre. Y si usted no me lo cree, amén. Si usted no me lo cree, le damos 3 millones de pesos al hombre que esté dispuesto a dejarse embarazar. Levante la mano el que lo quiera. Se gana los 3 millones y un embarazo. ¿Qué? ¿Estamos? Eso solo es un privilegio ¿de quién? De la mujer. Y ese privilegio, lo estoy diciendo, es porque se lo dio Dios. Por eso ella es la que es capaz de aguantar un embarazo y ser capaz de dar a luz. Solo ella. Solo ella. Por eso es una tontería los matrimonios entre homosexuales, entre hombres. Porque un matrimonio, si no hay un embarazo, no tiene razón de ser. Que me digan a mí que ese matrimonio es válido cuando yo vea a un tonto de esos embarazado. Ahora sí ese matrimonio tiene razón de ser. Pero matrimonio para traer perros o para traer gatos o para adoptar hijos, eso no es matrimonio. La Biblia no dice así. La Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, multiplicados. Gloria a Dios. ¡Aleluya! No crean que me he salido del tema. Estoy hablando de la iglesia. Hablé de un artículo femenino. Por eso la iglesia tiene que permanentemente estar embarazada. Los hermanos de misiones saben que yo los molesto mucho, hermanos. No estamos embarazados. ¿Qué pasa? Vamos a dar a luz. Porque la iglesia tiene una matriz fértil, está dando a luz todos los días, que da su fruto a su templo, que es tiempo que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces cuando la iglesia hace y hace y no se den resultados, hay un problema. ¿Está conmigo? Que la iglesia tiene que cumplir todo el papel de una mujer. ¿Aló? Darle honor a su marido. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Honor. A ti atribuimos la gloria. Amén. Todo te lo debo a ti. Hoy mi vida está en tus manos. La iglesia tiene la obligación. Que eso es lo que nosotros estábamos hablando anoche. Cuando cantamos, cuando hacemos todas esas recochas pentecostales, eso es lo que estamos haciendo. El papel de la iglesia, honrar a su traga. Adorar es otra cosa.
la adoración generalmente no se hace colectiva, es casi imposible. Porque por eso es que uno se mata aquí, se desgañota y se desgarganta aquí diciendo, hermano, métase en el Espíritu, por favor. Si es difícil meterme yo, ¿cómo hago yo para meterlos a todos ustedes? ¿Aló? ¿Qué se da cuenta? Entonces, la adoración es yo con él. Sí, amén. En intimidad. Amén. Entonces, ahí sigo haciendo y siendo lo que soy, iglesia. Porque como iglesia, como esposa de él, tengo intimidad con él. Y esos ratos en que yo me estacio en soledad, por allá en el rincón de la casa, allá en el rincón del salón, allá en el sótano, en la cueva, donde nadie me ve ni me oye, y que me pego las chilladitas y hablo en lenguas y me quedo ahí. Eso es intimidad íntima, comunión con Dios. Y ahí es donde se da la adoración. Ahí es donde se da el reconocimiento. Eso como lo comparamos con los momentos de intimidad de la pareja. Todavía no he llegado, sigo leyendo. ¿Qué sigue diciendo el texto? Ojo, porque voy a llegar. Por esto, 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Y al verso donde quería llegar era: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a quién, de Cristo y la iglesia. Amén. Amén. Cristo y la iglesia. Lea ese versículo 30 y 31. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y llévelo al Salmo 45 y léase todo el Salmo 45 y verá que la iglesia va a tener que hacer eso que el apóstol está diciendo el día que nos vayamos a casar con él. Por eso dice que cuando el Señor nos levante, nosotros iremos al reino de los cielos, a una cosa que se llaman las bodas del Cordero. Aleluya. Siga leyendo Cantares, y Cantares entonces pregunta: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Cuál es el desierto? El mundo. Sahumada de perfume, vestida como novia. Amén. Y Juan, entonces a Juan se le responde: estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y la han emblanquecido, y Dios nos ha hecho para él y para su Cristo. Aleluya. Ya lo importante de la doctrina de la iglesia, de la unidad de la iglesia, para que dejemos la tontería, porque hay gente que aquí compra un carro nuevo y entonces se cree más que el otro, compra una bicicleta nueva y se cree más que el otro, y el que viene con los zapatos rotos entonces se siente por debajo de la banca, y el que sale de la universidad entonces habla grueso. Amén. Y usted ha visto gente que allá en la banca habla de una manera y cuando pasa aquí cambia de voz. Uno lo saluda allá y le dice: Dios lo bendiga, hermano. Y dice: amén, hermano. Y cuando pasa aquí, entonces: bien, hermanos, entonces estamos aquí para glorificar al Señor. ¿Y por qué le cambia la voz? ¿Cuál es la razón de que le cambie la voz? Usted está equivocado. Amén. ¿Va conmigo? Así que vamos a aprender en estos 7 elementos, vamos a aprender muchas cosas que yo espero que nos beneficien, para que de verdad seamos la iglesia del Señor sencilla y humilde. Escuche, repito lo que dice Cantares 6. 60 son las reinas. ¿Qué tiene una reina? Vestido de brocado, joyas, alhajas, perfumes, todo eso. Las reinas. 80 lo mismo, hay que ir al salón de belleza, hay que hacerse cosas porque estoy concursando para reina. La
Las doncellas, pues son las que están soñando con eso. ¿Qué quiere usted ser cuando sea grande? Reina. Pues entonces sigue preparándose, y entonces que no come, que sí come, que no duerme, que la pata de gallina, que por aquí. Porque está pensando ser reina. Pero dice, una es la paloma niña. Ahí se desvirtuó ya el concepto de reina. No es reina, ni es paloma, ni es nada. Y además miren a dónde está. No está en ningún palacio, no está frente al rey, no está en la corte del rey, no está en las muchachas del rey. Está por allá entre los agujeros de la peña. Aleluya. ¿Aló? Pero le digo una cosa. Va a llegar el día en que Dios nos va a vestir Gloria a Dios. con el gusto del rey, del que sí tiene gusto. Nos vamos a vestir como Él quiere que nos vistamos y como Él quiere vernos. Y no habrá otra tan bella. Por eso Él mismo, cuando nos vista, Él mismo se va a aterrar y Él dice, ¿quién es este? ¿Quién es? Léase el Salmo 45, dice que viene de brocados de oro, sus vestiduras son extraordinarias, tienen perlas, es algo extraordinario, porque cuando el Señor decida vestirnos, nos va a vestir. Amén. Nos va a vestir para su gusto. Y nos vistió tan bien que Él mismo se va a quedar aterrado y prácticamente ni nos conoce. Por eso Él pregunta, ¿quién es esta? Y entonces le contesta, esa es la que usted lavó, compró con tu sangre. Entonces él dice, esa es. Pero es que está hermosísima. Verá el fruto de su aflicción y quedará plenamente satisfecho. ¡Diga gloria a Dios! Esa es la iglesia del Señor. Y eso es lo que Pablo quiere que trabajemos y que entendamos quiénes somos y cómo debemos comportarnos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a dar más aceite, ¿les parece? Gloria a Dios. Quedamos ahí en lo mismo, 7 elementos para la unidad del cuerpo. Estamos hablando precisamente del cuerpo. Elemento número 1, del cuerpo. Gloria a Dios.